Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Muchas gracias. Y bueno, para empezar y dar seguimiento a lo que ha comentado el doctor Ricardo, pues bueno, en mi caso me toca hablar de la metodología de sistemas suaves, una de las metodologías que se ocupa bastante en esta parte del pensamiento de sistemas. Lo que se va a tratar es una breve introducción a la metodología de sistemas suaves. Posteriormente vamos a ver de qué se trata la metodología, cuáles son sus etapas. Y en esta tercera parte se va a hacer una relación de las etapas con algunos ejemplos ya muy en específico con el sector agroalimentario. Se van a ver algunas ventajas y desventajas, así como alguna literatura recomendada y bueno, eso sería lo que se va a tratar el día de hoy. Pues empezando, nosotros tenemos que el hombre realiza a manera general 3 tipos de actividades. La primera actividad, voy a empezar a ocupar aquí a marcar. La primera actividad que podríamos definir es la actividad de diseño. Esta actividad de diseño, pues básicamente es muy simplista. ¿Cuál es su propósito? Pues es crear sistemas organizados con pocos elementos y propósitos específicos de utilidad. ¿Cuáles son ejemplos de este tipo de actividades? Bueno, podríamos decir que lo que es un molino de granos. El molino de granos, si se nos descompone, pues prácticamente lo que hacemos es reparar algunos elementos que detectamos y bueno, con eso permite el funcionamiento nuevamente o caso contrario, pues llega a verse lo que es la sustitución de este molino, ¿no? Otro ejemplo de los sistemas que se consideran de actividades de diseño es el lenguaje. ¿Por qué el lenguaje? El lenguaje, cuando una vez lo crea el hombre, es muy difícil de que éste llegue a cambiar. Es decir, nosotros tenemos en nuestro lenguaje de habla español, nosotros tenemos ciertas palabras que juntándolos letras que juntándolos con otros se forman las palabras, ¿no? Y bueno, de esta forma pues nos expresamos en el español, ¿sí? Es muy difícil de que un lenguaje se llegue a cambiar. Lo que ha habido últimamente y es como ha ido incorporándose el ser humano, cómo el ser humano se incorpora a estos sistemas, es pues adecuando, adaptando, incluyendo nuevos términos que pues actualmente se van agregando en nuestro lenguaje, ¿no? Y que antes no existían, pero desde que empezó esta parte del estudio del enfoque de sistemas, el pensamiento de sistemas, el lenguaje se consideró como un sistema cerrado. Todos aquellos que tuvieran pocos elementos y que estuvieran estáticos, entonces se consideraban sistemas cerrados. Lo cual para poder atender estos sistemas cerrados, pues se necesitan de técnicas deterministas que conducen a modelos matemáticos para resolver el problema. Es decir, nos necesita mucha intervención del ser humano para poder resolverlo. Simplemente yo cambio una tuerca y mi molino empieza a servir, ¿no? Otro tipo de actividad es el de actividad humana. ¿Qué pasa con este tipo de actividad humana? Es donde se crean sistemas hombre-máquinas. Aquí nosotros vamos a ir dándonos cuenta que conforme vamos avanzando de tipos de actividades, pues la intervención humana va aumentando. Aquí va aumentando la intervención humana. Son sistemas hombre-máquinas, es una relación ya más del ser humano con los aspectos tecnológicos, donde los procesos se convierten en objeto de estudio. Como aquí podemos ver, el telar de las prendas puede ser los procesos que se siguen en estos telares pueden ser objeto de estudio en cuanto a sus procesos, cómo se realizan, cuánto tiempo se lleva en producir una prenda, cómo podemos optimizar
la producción de estas prendas, ¿no? Entonces aquí nosotros empezamos a hablar de que podemos verlo desde dos puntos. Podemos verlo desde el punto de vista de Bertalanffy, en el cual nos habla que son sistemas cerrados, pero son propensos a ser afectados por los disturbios del ambiente. Aquí lo que se ocupan son técnicas estocásticas o de simulación para brindar una solución con base en objetivos establecidos. ¿Qué queremos decir aquí? Pues que sabemos qué es lo que queremos, hacia dónde dirigirnos, pero quizá hay una falla en este sistema, en el procedimiento, en el proceso hay una falla y necesitamos ver cómo resolverlo, ¿no? Entonces, por eso es que hablamos de cuestiones ya un poquito más de simulación, en el cual interfiere un poco más el ser humano, ¿no? También lo podemos ver de esa manera o también lo podemos ver desde el punto de vista de Beer, en el cual nos habla de que son sistemas abiertos, pero con poca interacción dentro de estos sistemas. Entonces, en cualquiera de las dos formas que nosotros lo quieramos ver, estamos hablando de lo mismo, pero desde diferentes enfoques, pero es lo mismo, ¿no? Por último, tenemos las actividades sociales. Las actividades sociales, como ya les comenté, el nivel de interacción del ser humano va incrementando. Y entonces aquí nosotros hablamos que se crean sistemas desorganizados interrelacionados. Como bien el doctor Ricardo dijo, un sistema interrelacionado donde se ocupa de ver sus interrelaciones, pues es un sistema complejo, ¿no? Entonces, cuando nosotros empezamos a estudiar esta parte de cuando empezamos a tener sistemas que son interrelacionados entre las personas, en los cuales tienen roles determinados y que tienen un sentido de pertenencia a ese grupo o sistema social, entonces estamos hablando ya de sistemas complejos, ¿no? Con un alto nivel de interrelación social o de componentes sociales. Aquí nosotros entonces estamos hablando de sistemas abiertos vulnerados por los disturbios del ambiente. Algunos autores han mencionado que tanto las actividades humanas como las actividades sociales pueden contenerse dentro de estas y tomarse en cuenta como actividades humanas. Porque al final de cuentas estamos hablando de una intervención mayor del ser humano. Entonces, a partir de ahora nos vamos a enfocar o vamos a estar hablando de las actividades humanas. Estas actividades humanas, pues, cuando el ser humano empieza a intervenir, cuando empieza a intervenir en un sistema en donde surge un intercambio de materia, de energía e información, pues es cuando surgen esos cambios, ¿no? El sistema se va adecuando, se va cambiando. Por ejemplo, aquí tenemos una planta en la cual, pues si el ser humano le va agregando, va viendo qué cantidad de agua necesita la planta, si le va agregando la cantidad correcta de agua, pues entonces el cambio va a ser favorable y va a ser un árbol, ¿no? Digámoslo así. Pero ¿qué pasa si se le aplica más agua de lo necesario? Pues entonces el sistema, que es nuestra plantita, pues o se muere o se seca o pues ya no llega a cumplir esas funciones, ya no llega a tener ese crecimiento completo, ¿no? Entonces es cuando surgen fallas. Nosotros aquí tenemos otro ejemplo, bueno, se propone otro ejemplo en la forma ya más donde hay una actividad sociotécnica en la cual el ser humano está interactuando con los aspectos tecnológicos. Actualmente nosotros estamos involucrados o nos estamos dando cuenta en esta parte del chat GPT, en el cual pues ha sido un cambio muy drástico al ser humano y pues este cambio tan drástico llegó que pues no nos ha sido posible ya comprenderlo con todas las posibilidades o con todas las ventajas que nos puede ofrecer esta herramienta, ¿no? Tanto es así que pues
cuando inició, pues empezaron a comentar pues que pues era una gran herramienta para la academia. No obstante, pues el mal uso de esta herramienta tecnológica, este mal uso por el ser humano, pues llegó a causar que pues incluso en algunos artículos científicos cuando se escribían, pues cuando esta herramienta, inteligencia artificial, generaba pues las citas, las generaba mal, ¿no? Incluso no existían. Y así como estos ejemplos existen otros. Entonces, pues a algunos de estos cambios el ser humano no está preparado, interviene en estos cambios, pero si no se atienden, entonces llegan a surgir estas fallas en los sistemas, ¿sí? Por ejemplo, pues el cambio que cuando se agrega demasiada humedad o no se coloca pesticidas en una planta, pues esta suele enfermar, ¿no? Caso con lo del GPT, pues entonces se empiezan a generar, en estas fallas se empiezan a generar pues artículos científicos pues que no están bien sustentados, ¿no? Y pues desde el principio que en donde está fallando la parte de la ética. Entonces, ¿cuáles son estas fallas que se generan? Pues pues cuando se causa una enfermedad en la planta, pues pueden haber desperdicios en la producción de algún producto, ¿no? Estas fallas las genera el ser humano, pero también estas fallas pueden llegar por los disturbios que se generan en el ambiente. Estas fallas, estos disturbios pueden ser, por ejemplo, un exceso, actualmente también estamos experimentando altos niveles de calor, en los cuales también pueden afectar las producciones agrícolas. Entonces también hay, pues eso, pues son cuestiones que pues el ser humano no puede intervenir de cierta manera, pero puede realizar ciertas actividades para aminorar, ¿no? Y detener o poder disminuir estas fallas. Entonces, nosotros tenemos que de estas tres actividades, nosotros nos enfocamos en las actividades humanas y estas actividades humanas, por la interacción que realiza el ser humano, pues pueden generar fallas. Estas fallas, voy a borrar aquí. Estas fallas, pues, pueden ser simples o pueden ser complejas. Podemos tener fallas simples, pues en la cuestión de que, pues, si nosotros intervenimos en un sistema con pocos elementos y visibles y está orientada a una solución, entonces podemos tener una solución fácil a estas fallas. Pero si tenemos lo opuesto, pues entonces resulta más complicado, más complejo atender estas fallas, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el tipo de fallas simples, podemos aplicar lo que es el enfoque de sistemas. El enfoque de sistemas. Me está estorbando esto. Tenemos el enfoque de sistemas duros. Aquí podemos ver una imagen que tenemos lo que han aplicado, lo que son los huertos urbanos. En los huertos urbanos, pues ya existen programas en el cual, pues tienen cierto propósito, un objetivo que cumplir, ¿no? Entonces, si se llega a presentar una falla en estos huertos urbanos, pues es más fácil de resolver porque ya existe un camino que está destinado, ya existe un camino por seguir y sabemos cuál es el objetivo al cual llegar, ¿no? No obstante, por ejemplo, aquí puse una imagen de Chapingo, en el cual el año pasado, ustedes más que nada, la comunidad de Sistam, ustedes saben que se hizo pues hubo una falla dentro del sistema del comedor. En esa falla, pues no solamente impactó a la comunidad estudiantil, sino también a las autoridades de la universidad e incluso pudiese haber llegado a autoridades de la SADER, ¿no? Entonces, cuando tenemos este tipo de fallas que son
que no están, que son, que nosotros no estamos considerando que van a suceder, toma a todos los actores, a todos los agentes por desapercibido. Entonces nosotros estamos hablando de fallas complejas que requieren de enfoques de sistemas suaves. Ajá. Estamos completamente hablando de lo opuesto a los enfoques de sistemas duros. Como ya lo mencionó el doctor Ricardo, nosotros manejamos una matriz en la cual nos guía o nos ayuda a poder determinar cuál es la metodología más adecuada para poder intervenir un sistema. Nosotros nos enfocamos principalmente cuando tenemos, al hablar de sistemas de actividad humana, estos por default son complejos, son sistemas complejos. Y cuando tenemos actores que piensan de manera diferente qué puede ser un problema o una falla en nuestro sistema, es entonces que lo hace pluralista. Cuando tenemos diferentes puntos de vista hacia un sistema, hacia nuestra falla, incluso estos diferentes actores pueden tener pueden determinar que existen otros problemas o fallas que atender diferentes al que nosotros estamos indicando, ¿no? Entonces, esto lo hace aún más complejo no solamente de que nuestro sistema de estudio es complejo por las interrelaciones que este tiene y por sus componentes, ¿no? Sino el simple hecho de poder resolver este sistema complejo, el que tenga una visión diversa entre los actores participantes, pues la hace más compleja, ¿no? Es entonces aquí donde se nos sugiere que la metodología de sistemas suaves es la más apropiada para atender sistemas complejos, con puntos de vista variados. Esta metodología de sistemas suaves la propuso el profesor Peter Checkland. Él fue químico y trabajó por 15 años en una de las empresas más grandes de productos químicos del Reino Unido. En 1969 se incorpora como profesor en la Universidad de Lancaster en el Departamento de Ingeniería de Sistemas. Un año posterior es cuando, por instrucciones del profesor Jenkins, Checkland desarrolla el programa de investigación-acción. Y es aquí donde, ¿por qué surge esta propuesta de la metodología de sistemas suaves? Porque los profesores se dan cuenta de que las empresas están presentando problemas que no pueden ser resueltas de manera como ellos pensaban, no pueden ser resueltas por la gran intervención humana que existen en estos sistemas. Es entonces que se desarrolla este programa y tiene como resultado la metodología de sistemas suaves. El profesor ha escrito varios artículos y libros sobre la metodología y su obra más destacada es el Systems Thinking, Systems Practice, publicada en 1981. Hay otras ediciones más recientes, pero esta podría ser la más, la original. ¿De qué trata la metodología de sistemas suaves? ¿Cuáles son sus características? Bueno, como ya se estableció en un principio, pues trata de representar sistemas de actividad humana. Principalmente ese es su propósito, con un alto componente social. Atiende sistemas suaves además de contemplar los sistemas duros. ¿Qué queremos decir con esto? En este caso, pues, a pesar de que la metodología contempla sistemas complejos con un alto componente social, también integra esta parte de los sistemas duros que son con la parte tecnológica, ¿no? Entonces, esto lo hace muy bondadosa en ser aplicada tanto a la cuestión social, con un alto componente social, pero también a lo técnico. Algo importante es que considera una situación problema en vez de una falla.
previamente veníamos hablando de las fallas que se dan en los sistemas, pero ya dentro de lo que es el pensamiento de sistemas y en específico con la metodología de sistemas suaves, nosotros ya empezamos a hablar de una situación problema, ¿sí? En este caso también no podemos decir de un problema, que se va a atender un problema, porque un problema es más complejo de lo que es una situación problema. Una situación problema es un pedazo de ese problema que queremos atender, ¿sí? Nosotros tenemos en cuenta de que no podemos resolver el todo, sino una parte de ese problema y de ahí pues empezarlo a desarrollar, ¿no? Se entiende que una situación problema en el cual varios actores perciben varios aspectos como problemáticos. Aquí me falta un acento. Aquí nosotros tenemos la pluralidad de la intervención de los actores que van a resolver o que participan en la resolución de esta situación problema, ¿sí? A estos diferentes puntos de vista que se tienen por los diferentes actores se le llama, es una palabra alemana y se llama Weltanschauung. Ajá. ¿Y qué significa? Pues es la visión que se tiene, ¿no? De una situación problema. En este caso, pues son varias las que se tienen para atenderlo. La metodología se conforma de siete etapas flexibles, como aquí lo podemos ver. Aquí están. Y también podemos ver que existen unas separaciones o unas divisiones entre algunas de las etapas. ¿Por qué? Bueno, porque la etapa 1, 2, 5, 6 y 7 son prácticamente etapas que ocupan del conocimiento práctico, es decir, qué está pasando en el mundo real, ¿sí? Mientras que las etapas 3 y 4 se ocupan de atender lo que es el conocimiento teórico, es decir, tengo una situación, ¿cómo la puedo de manera teórica atender esa situación problema? Y finalmente, pues ofrece una forma de mejorar la situación problema. ¿Qué queremos decir con esto? Ofrece una forma de mejorar la situación problema, mas no la va a resolver. ¿Sí? Eso también tenemos que dejar en claro cuando nosotros hablamos de la metodología de sistemas suaves. Se ofrece una forma de mejorarla, mas no de solucionarla. ¿Sí? El problema, lamentablemente, cuando hablamos de sistemas de actividad humana con alto componente social, pues es muy difícil de que demos una solución a esa situación problema. Simplemente lo que vamos a hacer es mejorarla. ¿De qué trata el paso 1 de esta metodología? El paso 1 es la situación del problema no estructurado. ¿Qué queremos decir aquí? Bueno, se declaran los elementos sin estructura en el diseño de esta situación problema. ¿Qué queremos decir? Bueno, pues en esta etapa nosotros, de manera pictográfica, que es lo ideal, representamos cada uno de los elementos que conforman el sistema, tanto a nivel interno, lo que es el sistema, después el entorno y después el ambiente. Es así como se van colocando los componentes, pero tomando en cuenta que no hay una estructura como tal del sistema. Aquí lo que trata de hacer este paso 1 es explorar una situación percibida como problemática dentro de un sistema complejo, en la cual se interviene de manera consensuada para mejorarla. Es decir, tanto esta etapa 1 como la que viene, pues intervienen mucho los actores que van a dar solución a esta situación para que cuáles son esos diferentes puntos de vista que ellos tienen y cómo las podemos plantear, cómo se puede esquematizar, cómo se puede mapear. Debido a que los pictogramas, pues hasta cierto punto son un poquito, pues tienen su complejidad en cuestión de interpretar, podemos también colocar algunos cuadros que nos ayuden que nos ayuden a interpretar este mapa pictográfico. Aquí lo que se está presentando es un estudio de la prostitución callejera de la mujer en el centro de Londres. Pudiéramos ver que tenemos
tenemos algunos pues monitos que están representando la prostitución. Ajá. Tenemos aquí lo que es el Congreso, tenemos aquí la escuela, ajá. Aquí tenemos algún hospital y así tenemos varios elementos, ¿sí? Si se fijan, pues entonces aquí nosotros declaramos cuáles son nuestros componentes de nuestro sistema en estudio y algo que viene más adelante es con el paso 2. El paso 2 nos va a ayudar a situar el problema expresado. ¿Qué va a hacer esto? Pues es la visión rica. Aquí, específicamente, una vez que ya tenemos estos elementos, pues necesitan relacionarse. Y es donde surge esta visión rica del pictograma, donde viene cuáles son representar la situación problema a estudiar desde una perspectiva consensuada. Ajá. Es decir, todos los participantes que que están participando en la solución de esta situación problema, pues brinden su punto de vista, ¿sí? Donde se identifican relaciones y flujos. Los flujos los vamos a identificar con las flechitas, así como las áreas de conflicto. Es decir, se van identificando no solamente el sistema en estudio, sino cuáles son las áreas de conflicto que existen dentro de estos sistemas, ¿no? Por ejemplo, pudiera ser que en ese tiempo, en el centro de Londres, pues la prostitución estaba muy cerca de las escuelas, ajá, o que se presentaba mucha drogadicción, ajá, o que llamaba mucho el interés de los turistas. Podemos aquí ver turistas por aquí, otros turistas eh, por un poquito más arriba. El transporte es parte indispensable para el desarrollo de este tema, y cómo es que podría afectar o beneficiar en esta situación, ¿no? Es entonces, pues, que este paso 2 pues, nos ayuda a representar cuál es nuestra situación problema, ya definida con las relaciones que surgen de estas diferentes perspectivas. Una vez que tenemos estos pictogramas, bueno, lo que sigue es definir la raíz de determinar cuáles son las definiciones raíces de los sistemas relevantes. Para poder realizar esto, pues es necesario, en nuestro sistema, pues es indispensable identificar quiénes son nuestros actores, cómo se realiza la transformación de nuestro sistema, cuáles son los puntos de vista que hay, ajá, quién es el propietario del sistema, cómo el ambiente está beneficiando o perjudicando a nuestro sistema, ¿no? Es entonces que aquí se expande un sistema relevante a su forma más fundamental mediante la formulación de su definición raíz, que es por la mnemotecnia Catao. Ajá. La mnemotecnia se realiza de estas iniciales: de customer con la C, de actors con la A, de transformation con la T, esta es la que les decía de Weltanschauung, de la cosmovisión de los puntos de vista de los participantes, del owner, que es el propietario, y del ambiente. ¿Qué es lo que se ve en cada uno de estos y por qué es importante determinarlos? Pues esto nos va a ayudar a entender el funcionamiento de nuestro sistema. Es decir, pues quiénes son los clientes en nuestro sistema, ¿sí? ¿Quiénes son aquí se consideran víctimas o beneficiarias del sistema que estamos estudiando, ¿no? ¿Quiénes son los actores, ajá, que realizan las actividades en el sistema? En este caso, bueno, en el caso anterior, pues eran las prostitutas. Quizá también podría intervenir el gobierno, ¿no? Porque también tenemos otros casos, por ejemplo, en Ámsterdam, en el que pues el gobierno pues ha permitido que la prostitución se desarrolle, ¿no? Igual que la drogadicción. La transformación, ¿cuáles son los elementos de entrada que se transforman en salidas para nuestro sistema, ¿no?
¿Cuál es la imagen del mundo que hace que el sistema sea significativo? Los puntos de vista que se tienen del sistema, ¿no? El propietario, que es el que podría pues detener en algún momento el funcionamiento del sistema, ¿no? O que tiene gran influencia para poder determinar o para poder hacer que se pare o continúe el sistema, ¿no? El funcionamiento del sistema. En cuestión del ambiente, pues que son aquellos elementos externos que pues pueden afectar o pueden beneficiar al sistema, ¿sí? Entonces, pues aquí uno de los ejemplos es el que proporciona Roach Bodin de 2015, en el cual habla de la industria del azúcar. La definición que hacen ellos, pues aquí se presenta. Para la definición raíz que realizan es para la entrega constante de caña de calidad. Aquí nosotros tenemos que los actores son los transportistas. Estamos hablando de la entrega de caña. Entonces, ¿quiénes son nuestros actores? Son los transportistas, los productores y los molinos de la caña. ¿Quiénes son nuestros clientes? Por aquí están. Nuestros clientes son quienes van a recibir este producto. ¿Quiénes son? Los molinos. Y bueno, ¿de quiénes los recibimos? De los productores, ¿sí? Como transformación, pues recuerden que la transformación va ligada a, bueno, en este caso es importante mencionar que la transformación va ligada a lo que es los puntos de vista que se tienen del sistema. Y en esto, como transformación aquí, ellos declaran, estos autores declaran que se debe permitir la entrega consistente de caña de calidad de acuerdo con los entregables diarios definidos. ¿Cuál es el punto de vista o cómo sería ideal o cómo es que debería de funcionar este sistema? Pues seguir buenas prácticas agrícolas y garantizar un transporte eficiente al ingenio para permitir la entrega constante de caña de calidad. ¿Quiénes son los propietarios? Bueno, como estamos hablando de la entrega de la caña, los propietarios, aquí ellos los definen como los transportistas y los productores. Y bueno, aquí como el ambiente que puede beneficiar o perjudicar al sistema, pues están los recursos disponibles con los que se cuentan, ¿no? Otro también, pues, es el clima. Entonces, así es como estos autores definen los sistemas relevantes. Posteriormente, una vez que se tienen estas definiciones raíz de los sistemas relevantes, pues entonces nos vamos ya a lo que es una construcción conceptual de modelos, ¿sí? ¿Qué es lo ideal para nosotros? ¿Cómo pudiera funcionar un sistema? El sistema que estamos tratando de darle no solución, pero sí tratarlo de mejorar. En la etapa 4 se construyen modelos conceptuales o ideales con base en la definición raíz del sistema a fin de incorporarse al mundo real para una mejora. Aquí, una de las metodologías que comúnmente se ocupan es la metodología de sistemas viables de Beer. Este modelo lo va a explicar a mayor detalle la doctora Ana Gabriela en la siguiente sesión, en la sesión del día 17. Entonces, por tanto, no voy a profundizar en esta, pero es muy usado su relación de la metodología de sistemas suaves, ocupar este modelo para construir modelos ideales. Una vez que tenemos esta construcción de modelos, bueno, lo que sigue en la etapa 5 es la comparación de modelos con el mundo real. ¿De qué trata esto? Pues de examinar y comparar partes de la situación del problema analizado en la etapa 2 con los modelos conceptuales de la etapa 4 para considerar posibles cambios que mitiguen la condición del problema. Aquí se les presenta un caso. Aquí se les presenta un caso en el cual el tema de esta investigación es desarrollar un modelo sistémico de incorporación del turismo urbano en un sistema de ciudad digital inteligente de conocimiento en la Ciudad de México.
Esta investigación lo que desarrolló en un primer momento, cómo surge esta investigación, pues es de que el gobierno de la Ciudad de México, en aquel entonces el gobierno del Distrito Federal, quien era su gobernador era ay, se me fue el nombre, Mancera. Era Mancera quien comentaba que quería hacer el Distrito Federal una ciudad digital inteligente y de conocimiento, pero y tiempo después indica que no solamente quiere hacer esto, sino que también quiere desarrollar o quieren promover el turismo de la ciudad. Entonces es como surge esta investigación y de cómo se relacionan o si se relacionan o no estos dos temas que el gobierno del Distrito Federal pues quiere promover en ese entonces, ¿no? Y bueno, aquí una forma alterna, aquí no se utilizó un pictograma, aquí se utilizó el análisis de redes sociales para representar las relaciones. Esta es la visión rica del modelo. Aquí se identifican cuáles son los componentes del sistema que se estudia, cómo se interrelacionan y bueno, pues aquí nosotros podemos ver que los sistemas que están, o que los elementos del sistema que están mayormente remarcados es porque presentan un problema mayor a los que a las relaciones que están en color gris. De aquí, una vez que se tiene esta visión rica, en donde se encuentran algunos conflictos, entonces, pues se determina a establecer cuáles son las definiciones raíces. Por ejemplo, tenemos que el propietario, pues es el gobierno de la Ciudad de México, así como Sectur, Distrito Federal y Sectur, gobierno federal, sector federal, entre otros elementos del CATAO. Bueno, pues entonces, una vez que se realizan las definiciones raíz, pues se procede a crear el modelo conceptual, el modelo que podría que podría proveer de esa identificación de detalles que en el sistema real no se perciben, pero a través de este sistema, de este modelo, pues podemos determinar, ¿no? Cuando se aplica el modelo de sistemas viables a este sistema, pues se detecta que existe un componente importante que no se está aplicando, que no se está llevando a cabo en la práctica. Cuando el gobierno del Distrito Federal indica que quiere aplicar estos dos temas al Distrito Federal, pues mediante el modelo de sistemas viables nos damos cuenta de que ambos elementos están desvinculados. Entonces, lo que hace falta dentro del sistema de incorporación del turismo urbano a la ciudad digital inteligente del conocimiento, lo que hace falta es un sistema de coordinación que vincule a ambos componentes del sistema. Y es así como este modelo se aplica a lo que es, bueno, el pensamiento teórico se aplica a lo que es la práctica, al mundo real, y de ahí surge la comparación y de ahí surgen los cambios factibles que se pueden hacer en el sistema. Después viene lo que es la metodología de sistemas suaves, con el paso 6, que son los cambios deseables y factibles. Aquí, pues una vez que identificamos que en nuestro sistema algo está faltando o algo podría mejorarse a través de la implementación de cierto elemento, de cierta interrelación con otros actores de nuestro sistema, pues entonces se realizan esos cambios deseables, se adapta a nuestro modelo, ¿no? Y la última etapa es la etapa de acción para mejorar la situación problemática. Es decir, aquí ya estamos hablando de una etapa de aplicación para ver si nuestro sistema o nuestra propuesta de mejora realmente puede ayudar a mejorar lo que es el sistema. A pesar de que nosotros tenemos que
el modelo la metodología de sistemas suaves lleva una secuencia, nosotros podemos ver que si nosotros durante el desarrollo de la etapa 4 notamos de que hacen falta elementos que no se consideraron en la etapa 2, podemos regresarnos e incorporar, atender nuevamente, modificar esta etapa número 2 y volver y continuar nuevamente desde la etapa 2, modificarla y así nos vamos. Si vemos que en la etapa 5, con esta comparación de los modelos de modelos con el mundo real, pues se aplican estos cambios y o hizo falta algo, pues entonces nos regresamos a la etapa que sea necesaria y de ahí podemos modificar y adecuar. ¿Sí? Si nos fijamos, la etapa 7 podría indicarse que es la última etapa para pues, brindar esa solución, esa forma de mejorar el sistema, pero pues de aquí se podría otra vez empezar el sistema. Es decir, de esta adecuación que tenemos en el sistema, pues nuevamente hay que ver si después de un año, después de 2 años, nuevamente cómo está nuestro sistema, si cambió, en qué sentido cambió, cómo cambió, cuáles son las interrelaciones nuevas que se han surgido, o si cambió las interrelaciones entre el sistema, entre otras cosas. Estos son otros ejemplos que existen aplicados ya al sector agroalimentario. Por cuestiones de tiempo ya no los voy a comentar, pero pues bueno, sí existen, incluso podemos indicar que 3 años posterior a la obra que sacó Peter Checkland, pues existe ya una modificación al modelo de sistema, en la metodología de sistemas suaves, ya existe una modificación a esa metodología y aplicación por parte de otros autores, ¿no? Que respaldan estas adecuaciones, ¿no? Aquí lo único que me gustaría comentar es que hay que tener mucho cuidado con todas las versiones que hay de la metodología de sistemas suaves, porque algunos no contemplan esos elementos que pues se diseñaron con la original, ¿no? Aquí está la aplicación de la visión rica para los sistemas de gestión de la información en los sistemas de producción ovino y caprino. Aquí con este artículo en Agricultural Systems en 1991, pues lo único que quiero rescatar es, pues nos dice que esta metodología es apropiada para estudiar los cambios deseables y factibles en la agricultura. Entonces ya desde esos tiempos pues ya se ocupaba en la agricultura. Aquí tenemos otra visión rica con otro tema que se está tratando y su aplicación con el modelo de sistemas viables, ¿no? Por último, bueno, pues ya para comentar cuáles son las ventajas y desventajas. Las ventajas que se tienen es que pues tiene una amplia aplicabilidad tanto en la academia como profesionales en las organizaciones, en distintas áreas, en educación, en turismo y bueno, como ya vimos en agricultura, ¿no? Ofrece 4 métodos. La ventaja de la metodología de sistemas OS es que ofrece estos cuatro métodos. La visión rica, las definiciones raíz, los modelos conceptuales y la comparación que se hace entre el conocimiento teórico con el conocimiento práctico, ¿no? Existe una flexibilidad de intervención. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, pues que dependiendo de la situación, problema, pues podemos ocupar todos los pasos de la metodología o podemos ocupar 1 o 2 pasos de esa metodología sin que nos veamos perjudicados, ¿no? Es decir, que pues si quiero obtener una visión rica de mi sistema, pues puedo ocupar la etapa 1 y 2 sin desarrollar las demás, ¿no? Dependiendo cuál sea mi objetivo. Si quiero conocer cuáles son mis componentes de las definiciones raíz de mi sistema, es decir, quiénes son mis clientes, quiénes son mis propietarios, quiénes son mis actores, entonces puedo ocupar la etapa 3, ¿no? Y sin desarrollar la 1 y la 2 y desarrollar las otras.
Existe esta complementariedad de la que habló el doctor Ricardo y de la cual el doctor Juan Enrique Núñez va a hablar en la última sesión. Esta parte de la complementariedad, pues es ocupar otras herramientas, pero también ser ocupada por otras, ¿no? Tal es el caso, bueno, existen, aquí lo dejo, pero no solamente la metodología de sistemas suaves ocupa otras herramientas, sino que otras herramientas que no son sistémicas han ocupado elementos o etapas de la metodología de sistemas suaves para poderse desarrollar. Caso en específico en el SISTAM, pues se detecta que esta metodología podría ser de ayuda para que, pues en algunos casos, pues para la maestría de estrategias agroempresarial, pues ellos llevan lo que son diplomados y muchas veces de lo que me ha comentado el doctor Norman es de que a veces tienen resultados de estas herramientas que ocupan en los diplomados y bueno, a veces pues es un poquito surge este conflicto de cómo poderlos vincular, cómo poderlos, pues sí, vincular, y una forma es a través de la metodología de sistemas suaves. Una de las desventajas de esta metodología, pues es que se considera altamente cualitativa. No obstante, cuando se complementa con otras herramientas, pues puede disminuir esa parte cualitativa. Importante que no ofrece una solución, sino mejora la situación problema. Y bueno, otra desventaja es que ya existen diferentes versiones de esta metodología y bueno, pues hay que tener mucho cuidado de escoger la adecuada, ¿no? Aquí está un poco de la literatura recomendada y complementaria. Y existen más obras que no se encuentran aquí, pero pues estas son las básicas. Bueno, pues por su atención, muchas gracias.